La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, rector maestro Adolfo Contigo Loyola y el coordinador de la División de Extensión y presidente de la Feria Universitaria del Libro, Marco Antonio Alfaro Morales, sean bienvenidos a la edición número 34 de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que por segundo año consecutivo se realiza en formato virtual, como parte del programa general de las actividades que se lleva a cabo el coloquio Futuro Sostenible, y en esta ocasión nos acompañan la doctora Yamile Rangel Martínez, doctora de Ciencias Ambientales, con máster en Arquitectura, con especialidad en Urbanismo, arquitecta, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidata CONACYT 2020-2022, cuenta con el reconocimiento a perfil deseable PROMET-CEP 2020-2022. Entre los seminarios y congresos que ha participado, sobresale el Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMACEDIR, reunión de la Red de Encuentros de Diseño, Arquitectura, Urbanismo y sobre todo Hábitat Sustentable, Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, entre otros. Pertenece al Consejo para la Planeación y Desarrollo del Estado de Hidalgo en la revisión y actualización de planes de desarrollo. Doctor Continente Elizalde Domínguez, profesor investigador del área académica de Ingeniería y Arquitectura del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería en el programa educativo de la licenciatura de Arquitectura. Es perfil deseable, PRODEP, por segunda ocasión consecutiva de octubre de 2020 a octubre de 2023, y es parte del SNI como candidato de enero 2020 a diciembre 2022. Es miembro 089 del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, perito municipal número 405 y perito ante la Secretaría de Salud de Hidalgo, quienes dialogarán sobre espacio de convivencia más sostenible. Cedemos el uso de la voz a la doctora Yamile Rangel Martínez. Muchas gracias. Agradezco esta oportunidad de participación en este foro y en especial a nuestra anfitriona, la licenciada María Magdalena Jiménez Vega, que tan amablemente nos hizo esta presentación. Muchas gracias. Muy bien, pues es un gusto compartir el micrófono con mi compañero y amigo, el arquitecto doctor Continente Elizalde Domínguez. Gracias por esta oportunidad de poder dialogar acerca de lo que son los espacios sostenibles. Y bueno, y para empezar, pues tendríamos que hablar qué es la sostenibilidad y cómo se da esta tendencia internacional que surge por ahí de los años 1900 hasta la fecha, en la parte de lo que son los espacios, ¿no? Lo que es la parte del urbanismo, las ciudades en donde vivimos. Y creo que es muy importante ver que estas tendencias de sostenibilidad, que recordemos que tiene tres grandes aristas, que es el equilibrio entre la parte medioambiental, el equilibrio entre la parte social y el equilibrio entre la parte económica, convivan en un solo espacio, no en un solo proyecto. Y de ahí, pues, que todos estos proyectos que se están buscando con la mira sostenibilidad, pues, cubran esos tres grandes rubros. Una de las iniciativas a nivel internacional que han estado evolucionando, les comento, desde 1900 hasta la fecha, es ahora lo que conocemos como los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En ellos son objetivos que se pretende dar un crecimiento, un desarrollo a las comunidades, a los países, con miras a la sostenibilidad. En específico hay uno de los objetivos, el objetivo número 11, que habla sobre ciudades más sostenibles y resilientes. Aquí entra otro término, que es la resiliencia como tal. La resiliencia, bueno, pues es esa capacidad de resiliencia urbana en específico. Es esa capacidad que tienen las ciudades para poder sobresalir después de un impacto que haya ocasionado que su estabilidad
diaria se haya visto afectada. Y bueno, entra también todos estos rubros que estábamos platicando sobre la sostenibilidad, ¿no? Cómo hacer prospectivas en materia económica, prospectivas en materia social y prospectivas en materia medioambiental para precisamente generar una planeación más acorde para que esa ciudad pueda sobresalir a estos eventos que quitan la estabilidad. Y por supuesto la planeación normal de lo que es la ciudad, el urbanismo, que también tiene que ser con miras hacia la sostenibilidad. Y bueno, y para ello, en alguna ocasión estuvimos platicando, mi compañero y yo, sobre una ciudad en específico en Austria. No sé si nos quieras comentar algo, Continente. Cedemos Claro el que uso de sí. la voz al doctor Continente. Licenciada Jiménez, muchísimas gracias por fungir como nuestra modeladora. Gracias a la organización de la FUL por esta oportunidad y principalmente a mi amiga la doctora Yamile, amiga de años y compañera investigadora. Sí, en ese sentido me toca la parte de ser el antagonista del inicio de la conversación, poniendo el punto en el trato acerca de las ciudades como ejemplo. Vamos a decirlo así, en nuestra charla anterior con la doctora Yamile, veíamos que un ejemplo de esta situación más sostenible lo tenemos con Austria y el proyecto Aspern. Es bien interesante este proyecto, si lo googlean o van a YouTube van a encontrar una gran cantidad de información, porque con el uso de la tecnología pretende obtener datos biométricos de sus habitantes para hacer más agradable y más cómoda la forma de vivir, y usan el término de inteligencia. ¿Cómo podemos ver? Bueno, no solamente tiene que ver con el hecho de que tengas tu lista en el teléfono de lo que te hace falta en el refrigerador, o de que los relojes te vayan avisando, o los semáforos estén al favor del tráfico, sino que esta ciudad no solamente, como lo decía la doctora, sale de la planeación urbana que nosotros conocemos y vemos como tendencia en la época de del siglo pasado, finales del siglo pasado, principios de este siglo, sino que ahora con este uso de la tecnología se pretende observar la ciudad más amigable con el medio ambiente y con las personas que la habitan. Este proyecto de Aspern nace de cero, completamente con la intención de ser inteligente y de ser amigable con el medio ambiente, lo cual pues es bien interesante porque pues pone el punto en la llaga, o sea, el punto en la conversación, porque aparentemente sin el uso de la tecnología no hay inteligencia, y podría ser eso incluso hasta muy polémico, cuando en realidad es un contraste, porque nosotros siempre tenemos un marco regulatorio que nos rige el comportamiento, ¿no? En este caso estamos teniendo, y habíamos platicado en nuestra charla anterior, acuerdo, si no, la doctora Yamile me corregirá la plana acertadamente. Sí, esta situación de ciudades amigables que ahora está tan involucrada con la situación ambiental, quizás con lo de resiliencia, si se toma en cuenta como factor de planeación, que debería ser muy conveniente que eso ocurriera. Y el uso de la tecnología es lo que en este momento nos hablan acerca de ciudades o espacios más sostenibles. Son esos 3 puntos. Lo difícil sería entender los marcos normativos que existen a nivel global, ¿sí? Los marcos de conveniencia como esta agenda, y contrastarlos con ciudades como Pachuca, ¿no? Que es la ciudad sede, esta mancha urbana que nos contiene ahora físicamente dentro de este ámbito de pandemia, y que decimos, bueno, y si no hay tecnología y si no hay planeación, estamos lejos de la sostenibilidad. Pues no, porque estos marcos normativos, esta Agenda 2030 nos permite que todos nos vayamos sumando, ¿sí? Pero bueno, es bien interesante ver este proyecto Aspern. Yo sé que estas generaciones ahorita ya lo están googleando, ¿sí? Y estos marcos normativos, ¿no, doctora? Es el momento de escuchar a la doctora Yamile. Adelante, doctora. Muchas gracias, licenciada Jiménez. Pues sí, efectivamente, la parte de la tecnología es una herramienta fundamental para poder llegar a estas planeaciones de la sostenibilidad como tal. Yo siento que en México hemos estado dando pasos muy grandes a hacer políticas públicas muy acertadas acerca de lo que es el llegar a la sostenibilidad. Por ejemplo, ahorita podemos observar que los planes de desarrollo, tanto los niveles federal, estatal y los municipales,
todos ya hablan acerca de la Agenda 2030, ¿no? De los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y es genial porque entonces estamos sí entrando en la dinámica global, pero al mismo tiempo estar visualizando las características muy particulares que tiene nuestro país y en específico cada una de nuestras regiones y de nuestra gente, para meter en ese marco de política pública, o sea, de un marco general, algo tan específico. Y creo que ese es uno de los grandes retos de la planeación urbana, que realmente podamos meter todas nuestras herramientas, toda nuestra cultura, nuestras formas de hacer ciudad, la forma de vivir la ciudad y todo meterlo dentro de un marco normativo. Es un gran reto, pero creo que sí se está llegando con buenos pasos para llegar a ese objetivo general. Y bueno, como comenta aquí mi compañero, amigo, la parte de lo que es estas herramientas de tecnología para hacer lo que se le conoce como las Smart Cities es genial, o sea, ayuda muchísimo para la parte de la sostenibilidad. ¿Quién no ha utilizado, por ejemplo, su celular para ubicar algún espacio que no conoce y poder navegar a través de la ciudad de una forma más eficiente para llegar a ese punto más fácil? Esa es parte de las herramientas nuevas, tienen sus añitos, pero bueno, nuevas, que están al alcance de cualquier ciudadano y que las ocupamos y las hacemos tan propias que pareciera que como si estuvieran ya siempre, ¿no? O sea, yo creo que no hay joven ahorita que no, o que piense que eso nunca existió, ¿no? Porque como toda su vida ha sabido utilizar el GPS, por ejemplo, del teléfono, pues adelante, ¿no? Se utiliza. Y entonces estas herramientas o estas nuevas formas de poder hacer ciudad, de poder vivir la ciudad, se están haciendo cada vez más propias hacia los ciudadanos y son herramientas que forzosamente se tienen que utilizar para la planeación urbana. Ahora sí que no hay escapatoria. Tenemos que visualizar todos estos elementos de las Smart Cities para ocuparlos y, por supuesto, para potencializarlos. Doctor Continente, adelante, por favor. Sí, yo voy a concordar con parte de esa situación de hacer uso de la tecnología para volver las ciudades más amigables. Comparte, una parte nada más, porque bueno, sí es cierto que hay tecnologías que ya tienen sus años, pero los chavitos ahora, las chavitas los manejan como si hubieran existido siempre. También hay tecnologías que a mí me pueden parecer una incógnita, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a decir que tenemos una edificación, el uso que venga a la imaginación de cada uno de nosotros, aparte de la vivienda, y a la cual dijéramos, bueno, pues vamos a quitarle los cables y vamos a ponerle celdas de fotovoltaicas. Y aquí me pongo a pensar, bueno, esas celdas fotovoltaicas, pues quizás ya contaminaron muchísimo, ¿no? Y a lo mejor el implemento de la tecnología, pues ya no es ni adecuado, o sea, ¿sabes qué? Pues mejor quédate con el cable como estabas, ¿no? Es más, es mejor, es más amigable con el medio ambiente que te quedes con tu cable a que realmente ocupes la fotocelda. Y digo, no lo sé, como que a lo mejor ahí vendría, y la doctora sí lo tiene más claro, ¿no? A lo mejor ahí vendría el punto de reflexión del uso de la tecnología o qué tecnologías se ocupar, y en un caso de ciudades ya construidas, que quizás, valga la expresión, se tengan que adecuar o replantear en el aspecto urbano, doctora, licenciada. Sí. Pues de verdad que es muy interesante ver cómo realmente la tecnología nos ha ayudado precisamente pues a realizar muchas actividades que nosotros pues antes no podíamos hacerlas, ¿sí? Y sobre todo ahorita nosotros lo hemos visto mucho en el caso de esta pandemia. Doctora, ¿me podría usted comentar algo? Sí, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, ahorita por la pandemia, pues sí nos está ayudando muchísimo la parte de la tecnología, de las telecomunicaciones. Creo que si no hubiéramos tenido esta herramienta, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Se hubiera congelado el avance del mundo, ¿no? Pero no, o sea, sí contamos con esta tecnología. Bueno, de hecho, este es el ejemplo que estamos ahorita, pues cada quien está en lugares distintos y podemos reunirnos de forma virtual para poder platicar y para poder compartir
estos conocimientos y algunas opiniones. Por la parte medioambiental estoy completamente de acuerdo. Los nuevos métodos para poder obtener energía, por ejemplo, lo que es la eólica, lo que es la solar, estos elementos que poco a poco los vamos viendo un poquito más común en desarrollos como en viviendas o en edificios de algún otro uso, sí efectivamente tienen un impacto ambiental algo fuerte. Si nosotros hiciéramos un estudio específico de impacto ambiental sobre los productos con cualquiera de las metodologías, yo en específico conozco la metodología de estudios de impacto de ciclo de vida, que es un método cuantitativo bastante exacto, sí, efectivamente, el impacto es muy, muy alto. Pero algo que hay que estudiar también es que el impacto también se debe de visualizar desde la variable tiempo. Esto significa que sí, es un impacto a corto tiempo, pero si ya empezamos a proyectarlo a un mediano o a un largo plazo, ese impacto ambiental se diluye e inclusive puede llegar a ser un impacto ambiental positivo. Entonces, dependiendo de la temporalidad, nosotros podríamos definir si es positivo o es negativo, pero siempre considerando la variable tiempo. Y de hecho, si ustedes buscan algunas de las literaturas, pues verán algunos autores que critican muy fuertemente la parte de estas nuevas tecnologías, pero no consideran la parte de tiempo, ¿no? Y viceversa, otros que sí lo apoyan mucho, pero sí hacen la aclaración que ese impacto va a ser visto en 20 o 30 años después de la elaboración de estos productos. Y también otra cosa fundamental es que en este momento no se hace esa producción de ese tipo de productos en específico en masa o en serie. Entonces, pues sí, aumenta por mucho el impacto ambiental de los productos si tenemos esa consideración de ser únicos, ¿no? O de ocupar para muy pocos productos, ¿no? Se baja mucho el impacto ambiental de los productos cuando se hace ya en serie. Entonces, digamos que tendríamos que todavía ver pues muchos avances en varias cosas para poder tener las condiciones adecuadas para ese impacto ambiental positivo, como por ejemplo buenas normas, se llaman algunas indicaciones que sean obligatorios colocar ese tipo de ecotecnias en las viviendas o en los edificios y que con eso se empiece la demanda del mercado en la producción de ese tipo de productos. Yo creo que hasta que no veamos ese mercado tan amplio en esos sectores en específico, no podríamos ver entonces estudios de reducción de impacto ambiental por este sentido que les digo de la producción en serie. Y bueno, ese ejemplo lo hemos visto en muchos productos anteriores que ahora pues son muy comunes en nuestras viviendas o en nuestros edificios. Y ese sería mi comentario, ¿no? Estar visualizando, sí, los impactos ambientales, pero considerar todas las variables para ello. No casarlo nada más con un solo evento en un tiempo corto, porque por supuesto va a salir el impacto alto, sino también visualizar las bondades que se tiene al poner la parte tiempo y, bueno, por supuesto, un cambio radical en normas, leyes y costumbres, porque también tiene mucho que ver las costumbres. Algunos o muchas familias todavía no están acostumbrados a que en su techo haya un panel solar, por ejemplo, como que no entienden cómo es posible que del sol de repente llegue la electricidad a la casa y no, o sea, esa parte del rechazo a las nuevas tecnologías es común en los seres humanos, siempre estamos rechazando cosas nuevas, pero eso sí es naturaleza, pero es cambiar esos paradigmas, ¿no? Cambiar esa forma, esa mentalidad y ser abiertos a las nuevas tecnologías. ¿Algo que añadir, doctor Continente? Sí, claro, cómo no, muchísimo, pero no creo que nos alcance el tiempo, licenciado. Con toda sinceridad, la doctora Yamile acaba de tocar otro punto que a mí me ha llevado a la reflexión profunda en este sentido, y es la situación de las normas en lo que se refiere a la construcción. Por ejemplo, nosotros cuando estudiábamos en el doctorado de ambientales, yo estuve un ratito por allá, pues era muy común saber que China, por ejemplo, ya estaba muy involucrada en hacer mediciones de los contaminantes al medio ambiente que se producían durante la realización de los procedimientos constructivos de los diferentes edificios, no solo con el uso de las máquinas. Y esos usos y costumbres que tenemos en nuestro país hacen que, pues, encontremos una distancia bastante considerable
con respecto al uso de ciertas normas que pudieran ser tan específicas, ¿no? Porque pues nosotros generamos contaminantes todo el tiempo cuando cortamos la madera, cuando estamos cortando el mismo bloque, el mismo bloque ya nos llega fabricado, cuando estamos haciendo el muro y el uso del agua y los residuos que van quedando. Y ese tipo de contaminantes es lo que me llevó a pensar en que esta situación normativa tiene todavía mucho que hacer, digo, porque nuestro país todavía son procesos artesanales. La industria de la construcción es que lo haga, ¿no? Y la generación de energía todavía necesitamos mucho como para que alguien en su oficina esté haciendo ejercicio, mientras que era la electricidad para su máquina, para su lámpara y para cargar su teléfono, ¿no? No digo que estemos a largo plazo de eso, yo pienso que en un mediano tiempo, unos 5 años vamos a estar ya teniendo esos gadgets con nosotros, ¿no? Pero sí en el sentido del proceso de construcción, porque pues la industria de la construcción es la contraparte de todas las demás industrias, ya que tiene producto fijo e infraestructura móvil. En cambio, quien hace zapatos y todas las demás fábricas son al revés. Nunca mueven la infraestructura y siempre andan moviendo el producto. Y estos usos y costumbres, ya ajustarlos a planos normativos específicos, también sería bien interesante y cabría dentro de esa situación de los espacios más sostenibles, que es hasta hacia dónde vamos. Yo sumaría esa parte de la reflexión a partir de lo que dijo la doctora Yamile tan acertadamente. Gracias, licenciada. Doctora Yamile, ¿algo que desee también comentarnos? Pues completamente de acuerdo. Dentro de las industrias, la más contaminante es la industria de la construcción, porque es una industria de transformación. Se tienen que tener normas, completamente de acuerdo. Hay que hacer modificaciones a los reglamentos, a las normas, principalmente las normas ambientales que coincidan con las normas de construcción, porque pareciera que por un lado se norma para la construcción y por otro lado se norma para el medio ambiente. Entonces, sí habría que hacer esa combinación porque es necesario, porque lo vemos, porque el cambio climático ya lo tenemos encima y porque vemos cada vez más desastres por todos lados y es urgente, ¿no? No es necesario, es urgente que se hagan esos tipos de homologaciones. Un ejemplo lo tenemos ahorita en las nuevas leyes de urbanismo. Por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial, por un lado se hacía planes de ordenamiento territorial, en cuestiones muy técnicas, y por otro lado se hacían planes de ordenamiento ecológico, siempre por separado. Hasta el año pasado que, en este caso, la SEDATU ya coloca los planes de ordenamiento homologados, tanto la parte técnica como la parte medioambiental, y saca las nuevas, la nueva estrategia nacional sobre ordenamiento territorial el año pasado y los lineamientos simplificados para su elaboración o para su implementación. Es un gran avance, o sea, tenemos un gran avance en esta homologación de las áreas de la sostenibilidad hacia una cuestión muy técnica, que en este caso sería el ordenamiento territorial. Y así como ese ejemplo podemos empezar a ver esta parte de las homologaciones en esas materias, también en las normas de construcción. Creo que uno de los grandes avances en normas de construcción es la 11, no sé si me desmientas ahorita Continente, pero la 11, por ejemplo, las normativas de esta organización sí toman en consideración la parte medioambiental. Lo único que toman en cuenta es la parte social, pero por lo menos la económica y la medioambiental sí están dentro de estas normativas, pero no son realmente tomadas en cuenta dentro de lo que es la construcción. Realmente muy pocos constructores se fijan bien en esa normativa. Y como son normativas voluntarias, no son obligatorias, pues ahí se quedan, ¿no? Como voluntarias. Entonces, yo creo que sí hay algunos avances, por supuesto, se necesitan mucho más y que sean obligatorias, que no entren dentro de la parte voluntaria porque pocos lo consideran como tal. Adelante, por favor. ¿Usted qué desea opinar, doctor Continente, acerca precisamente de lo que ahorita nos estaba comentando la doctora Yamile? Pues principalmente enfatizar, ¿no? Que la diferencia de estas normas es que la norma 11 son, ¿cómo se dice?
opcionales, o sea, tiene uno la alternativa de cumplirlas o no, mientras que las NOM, esas sí son obligatorias. Y es bien interesante porque las NMX, estas opcionales, estas de voluntarias, sí tienen un acercamiento a la dinámica ambiental que resulta interesante porque parten de estudios que tienen ya que ver con la situación de la implementación para el mejoramiento en el ambiente, que nos vuelvan sostenibles o sustentables, ¿no? Que depende del documento de referencia que uno utilice para que esto tenga cabida. Pero sí es bien interesante porque si estas NMX voluntarias, muchas de ellas fueron tomadas desde el punto de vista obligatorio, como son las NOM, entonces esa incidencia en encontrarnos en espacios mucho más sostenibles, pues encontraría un mejor impulso, un mayor impulso, encontraría una fuerza de cambio que chocaría bastante con los usos y costumbres, pero que pues finalmente vamos para allá, ¿no? Porque, pues quién sabe, quizás aquí el factor económico sea influyente, siempre sale más barato hacer las cosas simples y como que allá la se va, que el tener un procedimiento normado, regulado, que tal vez implique el control de tu maquinaria y equipo, ¿sí? Ahí yo agregaría en esta reflexión el factor económico, licenciada, doctora. Doctora Yamile, ¿usted qué nos diría precisamente acerca de lo que ahorita nos estaba planteando el doctor Continente? Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el factor económico sí influye bastante en esas tomas de decisiones, si son NOMS o son NMX. Y lo hemos visto durante muchos años. En una ocasión me di a la tarea de investigar la parte de los materiales reciclables. Y sí, o sea, había un gran potencial para poder hacer reciclables los materiales de la industria de la construcción, específicamente los pétreos, o sea, estamos hablando de concreto, estamos hablando de estas, de adobes, de blocks, de todos estos elementos de la obra negra y cómo podríamos meterla dentro de una dinámica de economía circular, reciclarlas y volverlas a utilizar. Gran potencial, ve. Pero la parte económica fue la que influyó en el que esas normas no pasaran, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí es una industria, sí, altamente contaminante, pero también con muchos ingresos, ¿no? Con mucho dinero que se maneja de por medio, y esos dos factores son los que han condicionado la forma en que se está trabajando. Yo siento que falta un poquito más de voluntad para cambiar las NMX a NOMS, y entonces sí, obligar el cambio de la forma de poder trabajar dentro de esta industria de la construcción. Doctor Continente, ¿usted qué nos diría precisamente ahorita de lo que nos estaba comentando la doctora Yamile? Fíjese, licenciada, lo que dice la doctora Yamile es bien cierto, ya me acordé de esa parte, el ratito que estuve en el doctorado de ambientales, ahí acercándome y todo eso, me acuerdo que la doctora hablaba alguna ocasión de una planta de tratamiento de materiales reciclados y había por ahí una norma, si no mal recuerdo, sí es cierto, y quizás esa norma era NMX, o sea, no obligatoria, ahorita nos precisará la doctora, pero sí, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Con un poquito de voluntad y entendiendo que esto implica quizás un gasto y una ruptura de usos y costumbres, el camino a la sostenibilidad dentro de esta charla, pues ya no nada más depende del uso de la tecnología y la planeación urbana, sino el volverse más sostenible también implica ese entendimiento de cambio de mentalidad que es fundamental. Quizás sale más caro ser sostenible, ser inteligente, pero bueno, yo aquí diría que es conveniente, sobre todo porque pues en las noticias en este momento se sabe de que pues hay un incumplimiento de la Agenda 2030 al 100% y que países como la India y China pues ni siquiera están contribuyendo. Entonces sí es bien interesante hacer un cambio de mentalidad global y de entender que, bueno, si va a salir más caro, pues de qué manera se aporta. Porque transformar una ciudad, transformar una ideología y acercarla hacia la sostenibilidad, pues sí requiere de una inversión física y de una inversión quizás física, pero con vamos a decirlo, con resultados intelectualmente
comprendidos por la sociedad. Yo creo que iría por ahí esa parte, pero sí me acordé de aquella recicladora. Era una recicladora, ¿verdad, doctora? Y bien padre, porque tomaba varios insumos de la construcción, se genera una gran cantidad de residuos a piso, a agua, más que a aire. Bueno, aire es difícil reciclarlos, ¿no? Porque salen de las máquinas, pero a piso es una barbaridad, y a agua otro tanto. ¿Cómo no? Claro que sí me acuerdo. Aquí la cuestión es de que si esa era una NOM, bueno, iba muy bien. Si es una NMX, pues ya hay que pasar la NOM, porque sí estaba bien interesante esa parte, ¿cómo no? Sí, licenciada, ya me acordé. Cedemos la palabra a la doctora Yamile. Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente se pasó a iniciativa precisamente para hacerlo obligatorio y no pasó. Entonces, y ahí se quedó el tema. La verdad es que ya no se volvió a tocar la parte del reciclado de los materiales de construcción, porque inclusive se tenía que cambiar hasta la ley de residuos, porque se catalogaban como residuos peligrosos. Sí, tienen un grado de toxicidad, pero no creo que tanto como para considerarlos igual que, por ejemplo, los residuos biológicos. Entonces, y entonces con esas pequeño detalle que tenía la ley de residuos es que se echa para atrás la iniciativa, ¿no? Entonces, sí hay, les digo, hay que hacer mucha voluntad y realmente hacer, concordar las normas, las leyes que tenemos para llegar a la parte de la sostenibilidad. Entonces, esa es otra de las cosas que sí han frenado un poquito esta idea global de la sostenibilidad y bueno, se necesita mucha voluntad política, no nada más estamos hablando de México, yo creo que estamos hablando de todos los países, siempre hay algún pero en alguno de ellos. Ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, de la COP21, de estas reuniones de cambio climático que se hacen a nivel internacional, y cómo Estados Unidos en su periodo anterior de gobierno se sale simplemente porque decía que para ellos no existía el cambio climático. Bueno, para él en específico, estamos hablando del presidente, no existía el cambio climático, y pues que se iba a salir, porque salía muy caro hacer precisamente esos cambios hacia la sostenibilidad. Y se sale, ¿no? De los acuerdos internacionales. Por supuesto, fue muy criticado a nivel internacional sobre esas decisiones, pero ahí es otro ejemplo, ¿no? De lo que estamos ahorita hablando. Esas voluntades políticas son las que frenan las buenas ideas, las buenas iniciativas. Claro que sí, muy interesante, doctora Yamile, pero quisiera que nos agregue algo más el doctor Continente. Bueno, con todo gusto, porque cuando empezamos a hablar de una situación tan álgida como son las voluntades políticas, pues ya es tomarle el pulso a la sociedad. O sea, la voluntad política en teoría depende de la voluntad social y del entendimiento social. Entonces, incidiendo en la sociedad vamos a lograr cambios políticos, pero no podemos ser insensibles, por ejemplo, ante la pobreza, ante las dinámicas de producción industrial que se vuelven el puntal principal del factor económico que incide en el bienestar social. Es bien interesante ver esa fórmula de triangulación y ver cómo avanza, porque pues ningún país va a decir, bueno, yo dejo de producir con tal de ser ambiental, no van a tomar una postura tan simple, sin dejar de analizar el contexto económico y el contexto del beneficio social que incide o que viene más bien desde la parte del sustento económico. Aquí es algo bien interesante porque en las ciudades, que es la voluntad política la que muchas veces leemos, si vemos que la ciudad está bien, decimos, no, bueno, pues es que la gente está bien. Y entonces podemos ver ahí la bandera ondulante del buen trabajo de esta voluntad política. Cuando la ciudad no se ve bien, cuando vemos que la gente incluso se comporta de una manera poco amigable porque está inconforme, pues entonces nosotros mismos en nuestra mente decimos, bueno, si hablamos de voluntad política, por aquí no está ondulante la bandera política. Y es bien interesante cómo esta situación social que tiene que ver con la voluntad política de manera directa, porque se supone un instrumento de ella, tiene sentido en lo ambiental y en lo sostenible dentro de este marco normativo y dentro de este uso de la tecnología
que parece tan simple, como decíamos al principio, ¿no? Lo traemos en el teléfono, y estas nuevas generaciones parece que lo toman como si existiera desde hace años, cuando quizás hablamos de menos de una década de muchas de ellas. Pero sí se vuelve bien interesante porque el crecimiento hacia la sostenibilidad depende muchísimo de la sociedad. Digo, la voluntad política es parte de esa inercia, es de la sociedad a la sociedad, pero es la misma sociedad la que realmente toma la decisión de decir, bueno, me cuesta más irme a la sostenibilidad, pero me conviene, ¿no? Empiezo a ocupar normas, empiezo a hacer conciencia, empiezo a decir, bueno, tengo residuos ambientales, tengo una ciudad que no fue planeada, pero se puede replanear, y tengo el uso de la tecnología, y tengo mis marcos ambientales. Entonces, sí, es bien interesante a dónde aterrizamos ahora, porque sí queda en la conciencia social el acercamiento más importante hacia el uso sostenible de nuestras ciudades, hayan nacido inteligentes o tiendan hacia la inteligencia, licenciada. Así es, yo creo que tenemos que ir cambiando un poquito, como nos han dicho, y va a ir costando lo que viene siendo los usos y costumbres, pero a mí me gustaría a la doctora Yamile, porque me encanta ver cómo en esta mesa hemos encontrado esa pasión por este tema. Doctora, adelante, por favor. Sí, completamente de acuerdo. Pues yo creo que concluyendo, digo, no se va a concluir nunca este tema porque es amplísimo, porque es muy complejo, pero creo que en algo sí estamos de acuerdo. Sí es necesario hacer un cambio de paradigmas, un cambio de costumbres. Estamos viviendo en un mundo que está evolucionando a un ritmo extremadamente acelerado, y al mismo tiempo también la sociedad tiene que estar evolucionando. Si no, no podremos alcanzar los objetivos y poder alcanzar ese bienestar y esa calidad de vida que tanto deseamos como ciudadanos. Así es, pues para cerrar esta mesa de diálogo tan interesante que hemos tenido con ustedes, pues los invitaría a presentar lo que vendrían siendo sus conclusiones. Adelante, doctora Yamile, nuevamente. Sí, gracias. Pues como les comento, sí es importantísimo visualizar todas las variables para poder hacer una buena planeación urbana. Es complejo, muy complejo poder sacar una política pública que abarque todos estos elementos, principalmente ahorita lo que estamos hablando de la parte del urbanismo, de la parte de la construcción, pero bueno, se necesita voluntad. Sería muy interesante poder observar ya algunas voluntades y pues agarrarnos de las pocas voluntades que hay y empezar a tratar de desarrollar estas normas, estos reglamentos. Y aparte de desarrollarlos, pues que se apliquen, ¿no? Tratar de obligar a estas personas, a todos los actores, a aplicar esas planeaciones, esas normas, esos reglamentos. Sería interesante ver un mundo que cambie de esa forma, a ese ritmo, con un objetivo claro, y sería interesantísimo para el bienestar de todos. Gracias. Doctor, adelante. Bueno, en mi caso, la conclusión, la charla del día de hoy, ciertamente no al tema, como dijo la doctora, es súper amplio. Desde el punto de vista del diseño arquitectónico, que es lo que me toca estudiar a mí, diseño edilicio básico, que es, digamos, en términos de marketing, el sello de nuestra máxima casa de estudios que le toca desarrollarse de nosotros hacia el mundo, podría decir que dentro de lo que es el diseño debemos de contemplar toda la intención que haya por tener espacios más sostenibles, porque cada edificación representa a la célula de todo el tejido urbano en el que nos desenvolvemos. Y para mí, en términos de conclusión, si diseñamos nuestras edificaciones con esa intención, entonces nos aproximaremos más a todas las buenas voluntades de sostenibilidad y cambio medioambiental en nuestros comportamientos. Gracias. Damos nuestro agradecimiento a la doctora Rangel Martínez, al doctor Continente Elizalde Domínguez por su participación en esta edición número 34 de la Feria Universitaria del Libro. Asimismo, a nuestro público virtual
el día de hoy nos acompañó y los invitamos a seguir participando y disfrutando de las actividades que se presentan en la Feria Universitaria del Libro, la Feria de Todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Doctora. Gracias, licenciada. Gracias a la FUL. La FUL agradece tu asistencia.